Seguimos en Zona Pública y un poco hilando esta serie de temas porque todo confluye a lo mismo y no precisamente a Roma, porque pues, ahí también había tiranos. El asunto es que se retoma una vez más la discusión del asunto de la revocación de mandato. Que yo creo que, insisto, por lo que platicábamos en los dos bloques anteriores, todo esto es parte de una estrategia que va encaminada no solo a modificar leyes, usos y costumbres, sino a desmantelar por completo la democracia como la conocemos hoy en día y que tanto trabajo le ha costado a este país alcanzar el nivel, pues digamos, proceso de maduración que tiene en este momento, si es que no es plena, ¿no? El asunto de la revocación de mandato, además de que, como se discutió ya en las cámaras, no podía ser en la misma fecha de la elección intermedia porque era tener al presidente compitiendo en la boleta, es un absoluto despropósito y ahí va el tema de Baja California. Tú eliges un presidente por 6 años, no por 3. O sea, no estamos hablando de periodos como en Estados Unidos de 4 años con una reelección. Aquí tú eliges un presidente por 6 años. Y no por un capricho vamos a entrar en dinámicas de popularidad o de vanidad que además no están diseñadas en el Estado mexicano para decir, bueno, y si funciona la revocación y el presidente pierde, ¿qué hacemos? Tú imagínate qué divertido sería que tuviéramos la posibilidad de cambiar un presidente cada año o cada 3 años. Pues a ver, toda la oposición, desde el día 1, o sea, toda la oposición que pierde, desde el día 1 se va a dedicar a eso. No, pero vamos a verlo como una cuestión de supervivencia del Estado. Sería la catástrofe para este país porque no tendríamos avance económico, no podríamos tener una certeza jurídica, no habría estabilidad, las inversiones tendrían mayores dudas a las que tienen el día de hoy. Entonces, no es posible pensar en una salida de esas, pero además tampoco es necesario, porque habría otros mecanismos para poderlo llevar a cabo si fuese el caso, si fuese necesario. Tú dices, en Italia cada rato cambian de primer ministro. A ver, en Bélgica se aventaron 2 años. En Bélgica se aventaron 2 años sin primer ministro. Sí. 2 años. Pero eso se puede en sistemas parlamentarios. Pero eso se llama, bueno, por lo menos la analogía con el caso de España es moción de censura mediante la cual los diputados... Ahora, se supone, como tú dices, la revocación de mandato es un instrumento, ya sea el legislativo, casi siempre es un mecanismo legislativo como para contrapeso, o es una decisión de los ciudadanos iniciar este proceso, pero no tiene que ver con cada 3 años. La revocación de mandato, cuando hay una crisis institucional, se lanza, se dispara. Yo siempre he sido partidario de manera muy personal. No es así de cada 3 años porque es una popularidad. Sí, pero no tiene que ver necesariamente con revocación de mandato. Yo siempre he sido partidario que a los cargos de elección popular donde un ejecutivo, no voy a hablar tanto de diputados y senadores, alcaldes y gobernadores que ofrecen cosas y no cumplen, tendría que haber un mecanismo para sancionarlos. A ver, tú en tu campaña te comprometiste a estas 10 cosas, ¿no? Lograste 3, lograste 4, no lograste ninguna, tiene que haber una sanción para que se obliguen a hacer lo que cumplen. A lo mejor las campañas siempre se hay. Bueno, pero pues hay que también, hay que obligarlos a que cumplan. Pero no es un tema de revocación de mandato. En todo caso sería una sanción posterior. La revocación de mandato como tal en nuestro sistema político es una base. No, supongamos, vamos al tema a los 3 años. En el 2021 se da la revocación, pensando imaginariamente. Sí, señor. En el 2021 se da la revocación. O enero del 22, incluso. Enero del 22, pero supongamos en ese periodo. El presidente está apostando en este momento a que va a mantener su índice de popularidad y ejercer gobierno siempre desgasta. Puede haber una crisis que en el momento que llegue al 22 o al 21 el presidente tenga una cuestión negativa, una percepción negativa y digan te vas. En principio no me preguntaría qué pasaría con el presidente, pero me preguntaría qué pasaría con el Estado mexicano. Sí, no está diseñado para eso, pero ya sabes qué es lo que van a proponer los legisladores de Morena. Si el señor ganó con 30 millones de votos, para quitarlo tienen que votar 30 millones. A ver, ¿a qué voy? Esto es una cuenta matemática sencilla. Vamos a una revocación de mandato y votan, porque a la gente le da flojera y no se le da la gana ir. Bueno, ver lo de Bolivia. Y votan 10 millones, ¿no? Y él pierde abrumadoramente con 9.900.000 personas. Ah, no, pero es que lo eligieron 30 millones. Entonces, si la suma de la revocación no es mayor, no procede. Entonces, ¿para qué hacemos el ejercicio? Desde mi punto de vista, es una tomada de pelo, es una distracción
Y no nada más para ese pueblo imaginario, me atrevo a decirlo, que el presidente tiene en la cabeza. Son porque comunidades imaginarias. La sociedad somos todos, desde quienes trabajan en el 90 elemento millones más de superior electores. hasta quienes generan los puestos laborales. Entonces, es una distracción porque constitucionalmente eso ya existe. Segunda, ¿quién va a quitar en este sexenio a López Obrador simplemente por estrategia de subsistencia del Estado? Creo que a ninguno nos convendría. No es que no querramos, no es que no nos interese pero que es que cambie. viene otra pero vez no nos... el caso Bonilla. Pero dame un momento. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde va esta ley? Desde mi punto de vista, para poder quitar al que sigue haciendo un movimiento desde fuera para que vean que no funciona y puedo regresar yo, si acaso su estrategia de modificar la Constitución no resulta. Ahora, en la ley Sí, pero si lo juntas con lo de Bonilla. Bueno, es que lo de Bonilla, creo que aquí coincidimos, es un laboratorio. Vamos a aumentar los periodos y vamos a reelegirnos. Ahora, se supone que cuando la revocación de mandato en la ley que están impulsando, hay un mínimo de electores, un mínimo del padrón electoral. Si se cumple ese padrón electoral, se vuelve vinculante. Es decir, ya en la revocación de mandato, si supongamos el 4 o 5% del electorado vota en la consulta, en la revocación de mandato, si el presidente pierde por esos 5%, pero además, se va. Pues lo están tratando de modificar. Y la propuesta es que solo podría perder si tiene el mismo número de votos en contra de con los que ganó. Se recordarán, y ahora no sé si ando muy comparativo con el periodo salinista, cuando termina Salinas... Por algo ha de ser. Bueno, es el némesis del presidente. Al final del mandato de Salinas hubo un clamor popular en los medios, ustedes recordarán, de Salinas, reelección. Provocado por él. Provocado por su... ¿Y quién te dice que en este caso no iba a ser provocado también? ¿No va a ser provocado? Sí, nada más que, por ejemplo, Salinas, independientemente de provocar esto, lo hizo para medirle el agua al tema. Y cuando los expresidentes y la gente que tenía la posibilidad de hablar de tú a tú con él le dijeron, Carlos, esto no está bien, echó para atrás, no se empecinó. Aquí está empecinado. Y yo conté alguna vez alguna anécdota, tuve la oportunidad de platicar con el entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, en la Casa de Gobierno, no en la Casa Rosada, que es el Palacio, sino en la Quinta de los Olivos. Y cuando termina la reunión nos dice, mándenle muchos saludos a mi amigo Carlitos, por Carlos Salinas. Lástima que él no se va a poder reelegir, y yo sí. Entonces todos nos reímos y dicen, no, a ver, es que él y yo hemos platicado mucho de eso. Obviamente, pues nunca le mandamos el saludo, ¿no? Pero el tema es que Menem nos confiesa ese día que era un tema platicado entre presidentes. Con Salinas lo había platicado muchas veces. O sea, Salinas sí lo tenía, sí se quería reelegir y quería volver al PRI, el Partido Solidaridad. Y además, social, tenía un esquema de plataforma de base en tierra, priista muy eficiente. Y fuerte en ese momento. Y fuerte, pero hasta él mismo entendió, no, hasta aquí llegó. No se puede, es ir en contra de todo lo que creemos, de todo lo que somos. Y las circunstancias le demostraron que no. Con todos los sucesos que pasaron después de 94 y a finales de 94, todo le cambió el escenario. Eso puede pasar. Pero ya estaba decidido no aventarse. No. Y voy a esto. Aquí los de Morena están pensando que la popularidad del presidente va a ser atemporal y permanente, estática y atemporal. Sí, o sea, señor, se va a mantener. así, eso piensan. Y que no van a tener elementos en el camino que puedan variar la temática o el plan de gobierno que ellos traen. Y el gobierno, por lo que hemos visto, cambia todos los días. Además tengo que decirte una cosa, porque bueno, esa es información genérica, pero aplica en todos los casos. Ellos ya están diseñando la elección del 21 y como tienen esta dinámica de tomar muy malas decisiones para escoger candidatos, te lo puedo decir porque me consta. No, ya andan detrás de varios priistas. O sea, ya no van a pasar ya hicieron su análisis de, a ver, en tal estado, ¿quién es el bueno, no? Oye, pero es que aquí el político más popular, tráiganlo, véngase. O sea, van por todo. Una conversión. El perdón. El perdón. No es una cuestión meramente estratégica. Van por todo. Sí. Van por todo. Bueno, ya no van a aplicar la urna, la tómbola esta y vemos las consecuencias de esta Cámara de Diputados de tener una tómbola en Morena. Hijo. Donde te das cuenta que hay diputados que no tienen menor sentido. El otro día estabas tú, ¿no? Alguien decía que esta es la Cámara de Diputados con el menor nivel profesional de la historia.
O sea, creo que más de la mitad de los diputados, y ahí sí es de todos los partidos, es parejo, no tienen estudios universitarios. No, y ni siquiera tienen olfato político, pues. Ay, Dios mío, tienen otras cosas terribles. Pero bueno, nosotros vamos a un corte, no tardamos. Volvemos de inmediato al último bloque de esta emisión de Zona Pública.